¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa. Iniciamos un nuevo espacio, tiempo de opinión. Vamos a hablar de la actualidad que más nos interesa en esta oportunidad. Recibimos en nuestro estudio al representante de Mesa de Convergencia, miembro del equipo de gobierno, José María García. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pepe, por invitarme. Bueno, pues como siempre tenemos que recordar, y así lo hacemos, que de pleno en pleno invitamos a todas las fuerzas políticas, a sus representantes, para que pues estén aquí al menos una vez al mes y tengan la oportunidad de dirigirse a ustedes, contar precisamente lo más importante de la agenda política local y, por supuesto, también se sometan a nuestras preguntas. Así que agradecemos muy especialmente a aquellas formaciones que nos envían a sus portavoces. Bueno, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de muchos temas. La verdad es que en la ocasión que nos trae podemos vincular el repaso de la sesión plenaria con una noticia que ha generado mucha polémica en el tiempo previo, con un no pleno celebrado, el pleno en el que finalmente se resolvían las alegaciones, me refiero al presupuesto, por supuesto, y a partir de ahí, bueno, parece que ha habido algo de silencio en la oposición, aunque es cierto que también se ha hablado de que, bueno, pues toda esa vía judicial sigue hacia adelante. Por otra parte, pues se ha saludado pues con mucha satisfacción la aprobación del presupuesto por parte de las tres fuerzas políticas del equipo de gobierno, que conforman el equipo de gobierno. Bueno, primero una evaluación, segundo, también a colación, preguntar, ¿el presupuesto está bien hecho? Tenemos que preguntárselo a la persona que nos acompaña, que es su máximo responsable, habida cuenta de la polvareda que ha levantado. Pues hay dos cosas diferentes en tu pregunta, Pepe. Por un lado, el presupuesto está bien hecho, y por otro lado, ¿qué pasó en la sesión plenaria, no? Hombre, yo no tengo más remedio que contestarte que el presupuesto no solamente está bien hecho, sino que está muy bien hecho, ¿no? Nos ha llevado mucho tiempo, ha habido que cambiarlo varias veces porque las circunstancias en las que se ha elaborado este presupuesto son unas circunstancias muy particulares, inéditas, como dije en su día, en medio de un estado de alarma, de una pandemia sanitaria que nos ha obligado de un día para el siguiente a ir cambiando partidas, de manera que al final nos hemos visto, abocados a ir a remolque de las circunstancias y del día a día, ¿no? En ese contexto, el presupuesto que ha salido es un presupuesto muy interesante. Las grandes cifras, que ya la conocen todos los ciudadanos, pues rondan a unos 44 millones de ingresos frente a aproximadamente unos 42.900 millones de gastos. Nos da la idea de que es un presupuesto enormemente equilibrado. Es decir, no hemos hecho, como en otras etapas anteriores, inflar los ingresos para poder inflar los gastos y que nos hundiera mucho más las cuentas municipales de lo que lo tenemos en este momento. Esa ha sido la premisa fundamental que este concejal de Hacienda le ha dado a sus técnicos, y los técnicos han seguido a rajatabla. Es más, me han agradecido los técnicos que dijera esa premisa, ¿no? Por tanto, los presupuestos son unos presupuestos realistas y muy equilibrados, de los que yo estoy contento. Pero además, y como digo, en un contexto muy difícil, pero además son presupuestos solidarios, porque el día a día en el COVID nos ha enseñado que hay situaciones humanitarias que deben estar por encima a veces de algunas cuestiones relacionadas con la gestión, y estos presupuestos lo integran. Son presupuestos sociales con ayudas destinadas, ayudas importantes, por cierto, como premisa. La semana que viene saldrá el decreto de las ayudas a los comerciantes. Ya se han implantado otra serie de ayudas, y bueno, pues el presupuesto actual es la herramienta que nos va a permitir canalizar esas ayudas a los empresarios, ayuda a los trabajadores, ayuda a la plantilla municipal, ayudas de acción social importantes. Hay unas partidas muy importantes destinadas a ayudas sociales. Por tanto, eso también tiene estos presupuestos. Es decir, han sabido canalizar la situación del momento y poner la herramienta al servicio de la ciudadanía. Por tanto, por eso también es importante, sin olvidar que efectivamente el municipio, los tres núcleos de población tienen que seguir funcionando, y por tanto mejorar en aquellos aspectos que nosotros considerábamos que podían ser mejorables, como por ejemplo, y pongo solo un ejemplo, la cuestión de la limpieza, que creo que ha mejorado bastante a pesar de muchas voces. Bueno, cada vez son menos las voces que por ahí argumentan que es lo contrario. Por tanto, estos presupuestos es una buena herramienta para solucionar los principales problemas
que tiene el municipio ahora mismo en pie. Y además se hace un esfuerzo importante porque el presupuesto a grandes rasgos pues recoge cifras importantes en carácter de inversión, por ejemplo, de en torno a 4 millones y medio de euros. Por tanto, es muy importante. Pero probablemente a los que, y esto ya excede, digamos, a la parte presupuestaria de números frías, una de las cosas que probablemente más hayan podido enfadar a la oposición es que estos presupuestos se hacen en un marco democrático excelente, porque recoge a 3 fuerzas políticas de marco ideológico diferente, como le gusta decir a mi compañero Manuel Ángel, del Partido Popular, no tengo ningún reparo en decir que es mi compañero de gobierno, y que de alguna manera ponen encima de la mesa las prioridades del municipio frente a las ideológicas, y nos ponemos de acuerdo para poner un documento consensuado por todos, es decir, máxima expresión democrática, y además el documento es bueno, por lo tanto nace del consenso político, del consenso ideológico, y eso es lo que no aceptan algunos, le pese a quien le pese, pero esa ha sido la realidad. Por tanto, la respuesta a tu pregunta evidentemente son unos buenos presupuestos, es un buen documento. Y con respecto al segundo, ¿qué pasó? Claro, ante un buen documento siempre tiene que haber una respuesta generalmente adversa de quien no quiere que esa buena herramienta se ponga a disposición de los ciudadanos. Y entonces a partir de ahí pues hay una convocatoria de pleno a la que no asisten grupos de la oposición porque no quieren evidentemente aprobar los presupuestos. Se presentan unos recursos que se ajustan a derecho, por tanto, efectivamente cualquier ciudadano, cualquier empresa, cualquier colectivo tiene derecho a poner recursos a un documento público. Se ponen 3 recursos, 2 de empresas privadas y 1 de un partido político de la oposición. Bueno, pues en el último pleno lo que se ha hecho es resolver evidentemente esos recursos, en el que hemos dicho, que evidentemente los recursos, al margen de la vía que tenga que seguir a posteriori, los recursos se han negado, o sea, se ha resuelto de forma negativa. ¿Qué quiere decir eso para que todos los ciudadanos lo entiendan? Que ahora mismo, a día de hoy, los presupuestos que se llevaron a pleno están aprobados. Y por tanto, la herramienta que el equipo de gobierno entiende que es una magnífica herramienta de gestión, pues los ciudadanos pueden estar contentos porque está en funcionamiento, están en pleno vigor, aunque le pesen a unos. Bueno, vamos a continuar con el repaso del pleno porque teniendo en cuenta que contamos en esta oportunidad en el plató con alguien que está gestionando el Ayuntamiento de Almonte, pues también nos apetece mucho preguntarle acerca de la actualidad. Pero para seguir con el repaso, posición de mesa de convergencia sobre un punto que además derivó en un debate interesante, digamos que se polarizó, ¿no? Por una parte, el portavoz de Ilusión habló, y me refiero al punto de la dehesa de Santa María, con relación a los importantes proyectos que se tenían para ese espacio. Por otro lado, los grupos de la oposición hablaron en clave de despilfarro. Y en ese trasunto, ¿cuál era la posición y cuál es la posición de mesa de convergencia acerca del punto que, no es otro que llevar al Consejo Consultivo, precisamente, esta adquisición del año 2006, no lo olvidemos? Recuerdo, Pepe, al respecto, que había una sentencia judicial que además fue una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Previamente había habido otro, de un tribunal del número 3 de Administración de Huelva, en el que se dice que había que llevar al consultivo la compra, el expediente administrativo de compra de la dehesa. Por tanto, dicho sea de paso, lo dice un juez, lo dice después el Tribunal Supremo, por tanto, la postura de mesa de convergencia, en este caso, como en otros casos, ha sido mándese al Consejo Consultivo y que el Consejo Consultivo dictamine. Esa es la posición con respecto al punto que fue a pleno. Después, efectivamente, como tú bien has dicho, en el pleno aparecen datos y aparecen números, ¿no? Y aparecen declaraciones por parte de los distintos grupos políticos, incluido también el grupo político de Ilusión, de la oposición, que hacen valoraciones referentes a la dehesa y al proyecto de la dehesa. La valoración que hizo este concejal de Hacienda en aquel momento y en aquel pleno, y que coincide efectivamente con mi valoración política como portavoz de mesa de convergencia, es muy clara. Primero, la compra de la dehesa, y estoy hablando de la compra,
No estoy hablando de los compradores ni de nada, estoy hablando de la compra de la dehesa. Desde mi punto de vista fue un verdadero despilfarro. Yo dije claramente que mientras la hectárea a nivel andaluz medio de un terreno baldío estaba en torno a los 12.000 euros por hectárea, aquí se paga a 30.000. Por tanto, ya está todo dicho. Pero es más, hay un informe por parte del interventor en aquel momento que se le pone reparo a la compra, porque la compra se hace con cargo a la financiación de un proyecto urbanístico que nunca se hizo, y sin embargo el dinero de la compra de la dehesa sale de las arcas municipales. Por tanto, hay un reparo que dice que no, se compra a un precio enormemente elevado. Por tanto, eso me parece que no tiene ninguna sostenibilidad económica. Por tanto, esa fue mi postura y eso fue lo que dije. Pero además hice otra valoración que quiero recordar para todos los ciudadanos, porque el portavoz de Ilusiona achacaba a otros grupos políticos posteriores o a otros equipos de gobierno posteriores que no se hubiera hecho el proyecto. Yo les recordé que la compra se hizo en 2006 y ese grupo, ese alcalde, estuvo hasta el 2011. En 5 años no se hizo nada, porque no hay nada hecho. Por tanto, sobran las palabras. Vamos con otro punto interesante, o 2 puntos interesantes del Pleno del mes de octubre, que estamos repasando en esta primera parte de nuestra entrevista con José María García, como portavoz en esta oportunidad de su grupo municipal de Mesa de Convergencia. Me refiero a las 2 mociones presentadas en el Pleno por Independientes por Huelva. Bueno, se trasladaron, si mal no recuerdo, a urgencias, y en urgencias no se estimó la urgencia. Iban referidas a la apertura del Camino del Loro y también al ambulatorio de Matalascañas. Esto también provocó una serie de reacciones en redes sociales, porque muchos ciudadanos no entendieron que un punto que sigue siendo muy candente, como pues la supresión del servicio de urgencias en Matalascañas, también nos acordamos de la aldea del Rocío, no se tocara en el Pleno de octubre. Bueno, a esas personas que se molestaron porque no se abordaran las 2 mociones, especialmente la del ambulatorio de Matalascañas, ¿qué tendría que decirles? Pues tengo que decirle lo mismo que dije en Pleno, que no eran urgentes. Primero, el del Camino del Loro es un proyecto de actuación que se está llevando a cabo desde el espacio natural y, por tanto, además la portavoz lo conocía, conocía ese proyecto, y por tanto la apertura responderá a ese proyecto, o sea, al proyecto de actuación que tiene a cabo el espacio natural. Por tanto, no es urgente que el Pleno de Almonte pueda decir ábrase o no ábrase, ¿no? Es decir, en principio no es urgente. Con respecto al ambulatorio, es que, verás, a veces uno tiene que ser comedido en las palabras, porque le pide el cuerpo otras cosas. La alcaldesa, como había explicado ya, y además ha explicado en este medio y explicó en su momento, llevaba desde hacía más de mes y medio, 2 meses, haciendo gestiones con las distintas administraciones, a través de cartas, a través de peticiones y a través de entrevistas personales con la delegada de salud, para que las urgencias de Matalascañas no se cerraran. Paralelamente, ya se había iniciado también un plan de movilizaciones que se conocía perfectamente en toda la corporación, concejales de la oposición incluidos. Por tanto, no entiendo muy bien a qué viene esa urgencia cuando ya realmente se habían iniciado todos los procedimientos. Por tanto, no procedía la urgencia en ese pleno, cuya urgencia fundamental era resolver las alegaciones a los presupuestos. Pero es más, no deja de ser curioso que esas mismas personas que han solicitado la urgencia de aquella moción para que fuera a pleno, luego no se presentan en las manifestaciones que convocamos desde el ayuntamiento para protestar por el cierre de esas urgencias. He echado en falta a muchos líderes de la oposición en estas concentraciones. Por tanto, creo que ahí hay como mínimo una contradicción importante entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, vamos a hablar precisamente de las concentraciones. Tenemos muchos asuntos de actualidad
que tocar con José María García con relación a esas concentraciones. En primer lugar, cómo se están desarrollando, qué evaluación hace de la medida que en su día pues llevó adelante el Ayuntamiento de Almonte de pues organizar con cierta periodicidad. Además, pues se han llevado a cabo en Huelva, en Sevilla, en Matalascañas, al menos de un par de ellas, también una concentración en una rotonda de la carretera del Rocío, concretamente antes de llegar a la aldea. ¿Qué evaluación hace? Y ¿en qué medida puede ayudar a resolver el conflicto que ahora hay pendiente y sobre todo la petición vecinal? Bueno, el derecho a la salud ya lo hemos defendido desde el equipo de gobierno y ideológicamente todos los grupos que estamos en el gobierno. Es un derecho que nos asiste a todos, independientemente del lugar donde uno viva, sea Matalascañas, sea el Rocío, sea Almonte, sea Sevilla, sea San Bartolomé, sea Gibraleón, sea Moguer, sea donde sea. Es un derecho que nos asiste constitucionalmente y además estamos en un estado de derecho donde no se pueden ir perdiendo día a día lo que habíamos conseguido con mucho esfuerzo. Por tanto, las concentraciones, las manifestaciones y las reivindicaciones son totalmente justas. Así lo hemos entendido del equipo de gobierno. Hemos convocado tres, hemos asistido a 4, porque nos unimos a la convocatoria que se hizo delante del Parlamento, nos unimos nosotros como Ayuntamiento de Almonte a la petición que había hecho desde, creo que el Ayuntamiento de San Bartolomé. Por tanto, son absolutamente justas y vamos a seguir haciéndolo. Lo hemos decidido así en la última reunión de equipo de gobierno. Vamos a unirnos a concentraciones que se han pedido por otros municipios y nosotros vamos a seguir con nuestro calendario de actuaciones porque entendemos que es absolutamente justo lo que estamos pidiendo. Además, en nuestro caso, tanto en Rocío como Matalascañas, se da las circunstancias de que lo hemos tenido y lo hemos perdido. O sea, no es, creo que no es de recibo, ¿no? Poníamos un ejemplo que yo quiero recalcar para todos los ciudadanos de Almonte, Rocío y Matalascañas que nos estén viendo, ¿no? Como la mayoría de los ciudadanos saben, desgraciadamente, a final de septiembre, el marido de la alcaldesa tuvo un infarto. Digo desgraciadamente porque le dio el infarto, ¿no? Y lo tuvo en Matalascañas. Bueno, pues él llamó al teléfono de urgencia y en cuestión de 5 minutos estuvo allí. En cuestión de 20 minutos estuvo en Huelva. Ya previamente, desde Huelva, estaban los quirófanos preparados cuando llegara. Y desde que él pisa al hospital de Huelva hasta que lo están interviniendo, tardan 5 minutos. Eso le salvó la vida. Dicho por los médicos. Es decir, si eso no hubiera ocurrido así, pues hoy desgraciadamente estaríamos hablando de Joaquín Miguel como una persona muerta. Bueno, pues eso hoy puede ocurrirle a cualquier ciudadano de este municipio. Por tanto, entendemos que el centro de urgencias de Matalascañas tiene que estar abierto y en el Rocío tiene que estar abierto y vamos a seguir luchando por ello. Estamos también pensando del equipo de gobierno establecer medidas propias, porque a nosotros lo que nos interesa es la seguridad de los ciudadanos. Y para que todos los ciudadanos sepan, hemos aprobado en el último reunión de equipo de gobierno también, vamos a mantener abiertos 2 puestos de socorro totalmente dotados para apoyar en la medida de lo posible la cuestión sanitaria, porque además no debemos de olvidar, estamos en un estado sanitario, de pandemia sanitaria, por tanto no tiene ningún sentido cerrar los centros hospitalarios, los centros de salud. Ajá. Es justo lo contrario, lo que hace es abrirlo, poner la mayor cantidad de herramientas a disposición de los ciudadanos. Oye, que no hay médicos, pues tenemos que hacer esfuerzo para intentar contratar los médicos que sean. De hecho, supongo que los médicos serían los mismos en agosto que ahora, y ahora están cerradas las urgencias en Matalascañas y en agosto estaban abiertas. Una pregunta muy breve, que me dijeron que la alcaldesa de Almonte fue la única a la que fue requerida documentación en la manifestación de Sevilla, entre todos los alcaldes. ¿Eso fue así? Sí, porque nosotros en principio también habíamos intentado solicitar permiso para manifestarnos allí, adherirnos a esa manifestación. En principio nos conceden que por una cuestión de tiempo no, y entonces nosotros lo que hicimos fue adherirnos entonces a la concentración que estaba solicitada, ¿no? Entonces, en un momento determinado, pues fuerzas de seguridad le pidieron a la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar,
que se identificara porque ella no tenía permiso. Entonces ella dejó bien claro ante esa autoridad que ella no estaba allí como convocando, sino que estaba adhiriéndose a la convocatoria que había hecho el Ayuntamiento de San Bartolomé, me parece que fue. Bueno, vamos a continuar con temas. Habla de la alcaldesa, vamos a proseguir. Bueno, no se tocaron las mociones de la oposición en el pleno de octubre, sí se tocaron las de septiembre. Un pleno que además resultó especialmente bronco, algo que hemos dicho con los líderes políticos y con los representantes políticos que bueno, nos atendieron entre septiembre y octubre en esa invitación que, por cierto, y lo recordamos, dirigimos a todos los representantes de las formaciones políticas, del equipo de gobierno, de la oposición que conforman el pleno municipal, como siempre hacemos por otra parte, pues con otros representantes de entidades, etcétera. El pleno resultó muy bronco y está derivando en una cola de distintos titulares y además de incluso perfiles públicos vinculados a la política nacional. Tenemos que recordar, pues, por ejemplo, a Toni Cantó en Twitter, tenemos que recordar al medio OK Diario, incluso al Confidencial Digital, que publicaba ayer, bueno, pues titulares del tipo como el que vamos a reproducir ahora: alcaldesa Podemita de Almonte no da turno a una edil porque hay conejos que no merecen el tiro. Bueno, ha hecho reflexión en Mesa de Convergencia acerca, digo ahora, del papel, y sobre todo el papel cumplimentado por la alcaldesa en aquel pleno. La verdad que, Pepe, el tema da probablemente para hacer una tesis, ¿no? Primero, quiero dejar bien claro delante de todos los ciudadanos en las circunstancias que se desarrolló aquel pleno, que recuerdo que era el pleno de septiembre. Acabo de decir ahora mismo que la vida del marido de Rocío del Mar había estado en un brete durante toda la semana. O sea, Rocío del Mar asistió a ese pleno, podía no haber asistido, pero haciendo un acto, desde mi punto de vista, de responsabilidad y coherencia interna como es ella, pues asiste al pleno después de haber estado una semana en el hospital con su marido, donde, como he dicho anteriormente, un infarto pues estuvo a punto de dar con su vida. En esas circunstancias llega Rocío del Mar al pleno. Y efectivamente, a mí, visto ahora desde fuera, me da la sensación de que la oposición lo sabe y lo utiliza. Lo sabe y lo utiliza. Es decir, constantemente ese pleno fue un cúmulo de no voy a decir insultos, pero sí fueron provocaciones constantes hacia la alcaldesa en esa situación, digamos, frágil emocionalmente que estaba. Por tanto, creo que fue provocado, pues fue absolutamente provocado. En esas circunstancias, cualquier persona de este municipio, cualquier persona que nos esté escuchando, podría reaccionar exactamente igual. Incluso es probable que algunos en sus circunstancias hubiera decidido no asistir al pleno. Es probable, porque, hombre, razón tenía de sobra. Sin embargo, fue al pleno. La oposición, como digo, lo aprovecha y, evidentemente, durante un momento del pleno, concretamente en el momento en el que Rocío del Mar pronuncia esta frase, pues la frase es evidentemente poco afortunada. Eso es cierto, hay que reconocerlo, pero también está en un contexto. Está en el contexto en el que se le llama a un concejal de la oposición mentiroso y se le reitera. Mentiroso y se le reitera. Entonces, ahí es donde Rocío del Mar pronuncia esa frase cuando ya está, digamos, al límite. Bien, dicho esto, que es el contexto en el que se desenvuelve la frase y que me sirve a mí para corroborar las palabras que estoy diciendo, es decir, que lo hizo de manera intencionada, se orquestó desde la oposición, es la respuesta que se ha hecho de ese momento a posteriori, a un mes prácticamente a posteriori, donde se ha cogido, se ha cortado, se ha puesto en una red social, y eso ha dado pie para que desde muchísima gente a la alcaldesa se le vilipendiara, se le calumniara, se le han dicho verdaderas barbaridades, incluso hasta amenazarla de muerte. Hay amenazas de muerte. Me parece que esa es la prueba evidente de dos cosas. Uno,
que esto estaba perfectamente preparado, y otro, que hay personajillos por ahí que se encargan de hacer el mal constantemente, de hacer el mal, sin importarle quién caiga, qué personas puedan quedar tengo que ser comedido en las palabras porque no quiero que los ciudadanos tampoco me malinterpreten. Creo que eso se hace con mucha maldad, y no le importa cómo puedan sufrir las personas, porque todo vale en esta guerra absolutamente sucia. Y esos personajillos a los que me refiero no tienen nada que perder, porque además son lo suficientemente cobardes para esconderse detrás de un nombre, a veces falso, de la ignorancia, porque seguro que muchos de los que han contestado no conocían estas circunstancias, seguro. Y otros, sin embargo, sí. Sí, aquellos más malintencionados sí la conocían, pero no la dicen. Por tanto, detrás de aquella noticia que ha pasado, de aquella frase del Pleno que ha pasado a ser noticia, por lo visto, a nivel nacional, se esconde, desde mi punto de vista, la maldad de unos personajes que van perdiendo fuelle cada día y no le quedan nada más que el recurso de la calumnia permanente y la mentira permanente. Esa es mi valoración, y eso sí quiero ser contundente con ella. Dos cuestiones. ¿Se plantea mesa de convergencia, la alcaldesa, etcétera, acciones judiciales? La respuesta es sí, Pepe, y no voy a dar más explicaciones. La respuesta es sí. Con relación a la inclusión de ese vídeo o del corte concreto, sí voy a aludir a la concejala Cristina Medina, que hace una defensa de su papel, primero al frente del equipo de gobierno, realiza ataques a la oposición y después pues deja una frase en el aire que es interesante, porque habla, bueno, pues precisamente de un grupo de personas que la rodea y acaba diciendo: Almonte es grande y tomaremos las riendas de nuestro pueblo. ¿Cómo interpreta ese mensaje? ¿Mesa de convergencia o el portavoz, José María García? Tomaremos las riendas de nuestro pueblo, después de haber dicho que por aquí pasaron quizás las tropas francesas, ¿no?, para echar a no sé quién, a no sé cuándo. Ese es el post, efectivamente. Me parece una frase poco afortunada, y que yo quiero recordar que la puerta del ayuntamiento está abierta y la silla de la alcaldía está abierta de forma democrática a cualquier opción, de forma democrática. De forma democrática está. O sea, Rocío del Mar no ha ocupado el sillón que le perteneciera a nadie, sino que es el sillón que le corresponde porque las fuerzas democráticas y los votos de estos ciudadanos han querido que esté, y otros luchan para que no sea así. Bueno, pues si se tiene la fuerza y se tiene los medios democráticos para hacerlo, ahí está. Mientras tanto, no deja de ser una frase provocativa más de alguien que estuvo en otro momento, en otro lugar, y hoy, le pese a quien le pese, está en otro, defraudando a los ciudadanos que la votaron. Bueno, la última parte de la entrevista que estamos manteniendo, lo recordamos igualmente, con el concejal de Hacienda, Personal y Administración del Ayuntamiento de Almonte, José María García, nos lleva a hablar de cuestiones, como digo, de actualidad. Durante la última semana, la incidencia del coronavirus en Almonte ha sido para preocuparse. Aquí han tenido puntual información, tanto en redes sociales como en nuestro informativo. A partir de ahí entiendo que el equipo de gobierno tendrá que dar un cambio de paso y asimilar, ya hubo una alocución de la alcaldesa en la jornada de ayer martes, pues adecuar, digamos, la gestión municipal. Le voy a preguntar sobre todo por sus competencias, más lo que me quiera contar. Se está planteando el Ayuntamiento de Almonte medidas, bueno, que sin volver a hablar, al menos por el momento del confinamiento, sí adecúen la situación que se va viendo de esta segunda ola en cuanto a incidencia del COVID-19. Evidentemente, Pepe, ya lo decía al principio cuando hablaba de los presupuestos, y ahora estamos hablando de decir, es que aquí estamos todos los días, estamos intentando implementar medidas nuevas porque aparecen datos nuevos. Yo quiero dejar bien claro ante los ciudadanos una cuestión fundamental que creo que todos lo percibimos, pero sin embargo quizás a la hora de actuar no actuamos en consecuencia, ¿no?
Estamos en un estado de alerta sanitaria. Tenemos una pandemia a nivel mundial y a nivel local se ha dado un rebrote importante. Es decir, mientras que de aquí para atrás hemos tenido, por las medidas que sea, que han sido muchas también por parte del ayuntamiento, hemos tenido al coronavirus famoso medio contenido. Lo cierto es que en las últimas semanas se ha producido un repunte bastante importante. Es decir, si nosotros durante los meses previos al estado de alarma y posterior hemos estado en torno a 6-7 casos, ahora estamos hablando ya de que hemos pasado los 50, los 60 y los 70 y probablemente vendrán unos más. Yo he oído en la tele, y lo quiero dejar delante de todos los ciudadanos que me estén escuchando, es que ahora mismo la única vacuna que hay para ello, el único remedio, somos nosotros mismos. O sea, mascarilla, distancia de seguridad, lavado en las manos, higiene y, sobre todo, nuestro comportamiento. No debemos de olvidar que cuando estamos en la calle, en las circunstancias que sean, aunque estemos tomándonos un café y a todos nos apetece tomarnos un café en el bar, debemos de seguir respetando esa distancia, porque el hecho de que estemos tomándonos un café en el bar no va a impedir que nos podamos contagiar. Por tanto, hay que seguir siendo conscientes de que esto no se ha ido, que va a tardar en irse, que tenemos que empezar a convivir con una realidad que hoy día, a día de hoy, nos está afectando bastante. Y afortunadamente de aquí para atrás hemos podido hablar en Almonte con una cierta alegría el hecho de que, bueno, el tenerlo contenido nos ha permitido pues tener una campaña agrícola más o menos adecuada, es decir, prácticamente sin incidencias, nos ha permitido tener Matalascaña abierta sin que haya habido especiales incidencias, nos ha permitido mantener nuestros comercios abiertos sin especiales incidencias, y eso ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho todos, administración y también ciudadanos. No debemos de olvidarnos que seguimos ahí si queremos, evidentemente, que el COVID no nos confine de nuevo, y eso sí que podría ser terrible, tanto para la economía como a nivel personal. Por tanto, es muy importante que a nivel individual cada uno de los ciudadanos sepamos que la vacuna contra el coronavirus está en nosotros mismos, y es muy importante. Luego, como tú preguntabas, la administración estamos poniendo cosas, nosotros no hemos dejado de fumigar de forma masiva y en los sitios sensibles, vamos a seguir haciéndolo. De hecho, vamos a sacar un pliego en torno a 100.000 euros para el próximo presupuesto para seguir fumigando. Vamos, como te he dicho anteriormente, se van a mantener los puestos abiertos de socorrismo hasta final de año para informar a los ciudadanos y para tener un coche ahí que está dotado de unos primeros auxilios que son importantes, queremos que pueda estar. Y vamos a seguir tomando este tipo de medidas. A nivel de administración, mañana tengo una reunión con los jefes de departamento del ayuntamiento, porque también en prevención de que esto siga en aumento y que no se colapse la administración, pues vamos a tomar medidas preventivas antes de que el gobierno o el propio COVID nos pueda bloquear la administración o tomar otro tipo de medidas. Quiero decir que se están tomando medidas, los ciudadanos pueden estar tranquilos que desde la administración vamos a poner todas las medidas. Creo que di un dato en el pleno, lo recuerdo ahora, en el último pleno llevamos gastado más de 300.000 euros en medidas COVID, seguimos gastando, nos vamos a gastar lo que haga falta, porque la seguridad del ciudadano es lo fundamental. Pero quiero dejar bien claro, y lo quiero recalcar, mi profesión me hace ser muy machacón, creo que la principal, la fundamental, la excepcional medida que podemos poner contra el COVID es la actitud de cada uno de los ciudadanos del Rocío, Almonte y Matalascañas. Eso es muy importante. No olvidemos que el COVID está con nosotros. Estemos tomando un café, estemos en casa, llevemos la mascarilla o no la llevemos, por circunstancias que sean, ¿vale? Pero el COVID está entre nosotros, por tanto, las medidas están en nosotros. Por ejemplo, hay un tema sensible también que estamos viendo en el equipo de gobierno, que es que va a ocurrir el mes de diciembre, con las casas en el Rocío y las aglomeraciones que han salido también en redes. Estamos en ello, vamos a pedir ayuda y vamos a poner medidas. Eso no lo vamos a tolerar. O sea, vamos a ser absolutamente inflexibles con estas aglomeraciones de personas, porque realmente no es una cuestión de fulanito o menganito, es una cuestión de todos. Es que no sabemos si lo llevamos
y si no sabemos si lo llevamos o no, no sabemos si lo estamos transmitiendo o no. Por tanto, ante eso, prevención, prevención, prevención. Bueno, dos cuestiones. Estamos en el final de la entrevista que mantenemos con el concejal de Hacienda, Personal y Administración, también, bueno, pues representante hoy de Mesa de Convergencia, José María García. Voy a pedirle 2 puntos de gestión. En primer lugar, le agradezco la concreción. Vamos a hablar del servicio de cita previa, porque verdaderamente, bueno, era un tanto desolador ver esas colas en las oficinas municipales que hemos tenido la ocasión de ver, pues a primera hora de la mañana. A partir de ahí, bueno, ¿en qué consiste la medida? Y sobre todo, pues, información del servicio público, de cómo pueden acceder la ciudadanía a ese servicio de cita previa. Bueno, pues son 2 cuestiones. Ahora mismo el servicio de, efectivamente, como tú bien has dicho, las colas tienen que tender a desaparecer. No, la administración tiene que adaptarse a los tiempos, además es de obligado cumplimiento porque nos obliga la normativa y por tanto hay que adaptar toda la maquinaria administrativa del ayuntamiento a esos nuevos tiempos. Hemos empezado poco a poco y de aquí quiero pedir de nuevo disculpas a los ciudadanos porque es verdad que la implantación de las nuevas herramientas pues va a provocar disfunciones. Yo pido disculpas y bueno, estamos trabajando pues para que sean las incidencias cuanto menos mejor, pero aún así es muy difícil que no haya incidencia. La cita previa ha venido para quedarse. Es decir, hay ahora mismo en la página del ayuntamiento una parte donde tú puedes acceder a cita previa. Y es una herramienta estupenda porque si el ciudadano la activa, puede pedir de manera individual y absolutamente personalizada una cita al Ayuntamiento de Almonte. No hace falta llamar por teléfono, hemos puesto telefonía, lo hemos durante mucho tiempo, y de hecho todavía sigue poniendo, porque esa herramienta no la teníamos. Ahora mismo está. Si un ciudadano que quiera pedir una cita para sacar un certificado, puede entrar en la página del Ayuntamiento, entrar en cita previa y ahí se desplegará un menú donde podrá picar en lo que quiere. Y tiene los modelos para cumplimentar y lo puede enviar también por correo. Eso sin problema. Pero además, lo que se está implantando ahora mismo en el ayuntamiento es la administración electrónica. Eso es un portal que vamos a tener también a disposición de los ciudadanos, donde va a poder tramitar cualquier petición al ayuntamiento, lo va a poder tramitar por ahí, de una forma absolutamente personalizada, de una forma mucho más ágil. No va a hacer falta que el ciudadano venga al ayuntamiento a guardar una cola ni a pedir un papel, porque se le va a enviar a su casa. Se va a tramitar desde el ayuntamiento y se le va a enviar a su casa. Por tanto, es una herramienta que, como digo, la ley nos impone y que nosotros estamos, pues ahora mismo, instrumentalizando para ponerla. Verá, a partir de enero será absolutamente obligatoria para empresas, gestorías y personal de administración. Ahora mismo los ciudadanos pueden utilizar la herramienta, como he dicho, que está, ¿vale? El ciudadano ahora mismo también puede acudir a ventanilla. Durante un tiempo vamos a mantener también la ventanilla y también pensando que puede haber personas que por sus circunstancias particulares pues no puedan acceder a esa herramienta electrónica. Durante un tiempo vamos a seguir manteniendo la presencialidad en el ayuntamiento, pero quiero que quede bien claro para todos los ciudadanos, esta herramienta ha venido para implantarse y quedarse. Creo que aunque pueda inicialmente producir algunas disfunciones, el objetivo final es que va a mejorar muchísimo la relación y va a agilizar mucho las relaciones entre el ayuntamiento y los ciudadanos. Vamos a hablar también de la iniciativa AIRE, sobre todo porque el capítulo de empleo, bueno, pues es muy ambicionado y muy querido en este tipo de entrevistas, habida cuenta además de la situación de crisis económica que están pasando muchas familias. ¿Qué podríamos detallar acerca de estas contrataciones? Bueno, pues ahora mismo tenemos un plan de empleo iniciado. Nosotros somos transmisores, porque el plan de empleo lo pone la Junta, que se llama el Plan AIRE. A través de ese plan lo que se hace es, por un proyecto presentado por el ayuntamiento, te subvencionan una serie de trabajos y se escogen trabajadores a través del SAE. O sea, nosotros no seleccionamos a los trabajadores, quiero esto dejarlo bien claro. Los trabajadores tienen que estar dados de alta en el epígrafe concreto que nosotros hemos solicitado, los selecciona el SAE y trabajan con nosotros.
Este plan aire contempla la contratación, se han hecho aproximadamente 18 contrataciones entre albañiles y personal de limpieza y 1 o 2 administrativos, pero hemos preferido que este plan aire vaya encaminado fundamentalmente a lo que es el día a día en la calle, no a la administración. Es decir, vamos a primar fundamentalmente todos los códigos relacionados con la albañilería, peón de albañilería y jardinería fundamentalmente y limpieza, ¿vale? Hemos hecho, como he dicho, 18 contrataciones que ya están trabajando con nosotros y las próximas las haremos a partir de enero aproximadamente. Las contrataciones son buenas, son contrataciones buenas en el contexto en el que nos estamos moviendo, de 6 a 8 meses de trabajo, ¿vale? Y eso está ahí. Quiero también decir aquí públicamente que vamos a iniciar esta semana el plan PFEA. Este es el plan asociado al empleo agrícola. Estos son contrataciones no tan extensas como la que hemos dicho del plan aire. Estos son contrataciones menores, pero se van a contratar a mucha gente. Se van a contratar a más de 100 personas, fundamentalmente también para reforzar todos los trabajos relacionados con arreglo de calles y jardinería también, ¿vale? También, de la misma manera, el personal será seleccionado por el SAE y nosotros sencillamente lo que haremos es la entrevista de trabajo y nada más. De aquí digo a todos los ciudadanos que se apunten a estos códigos, que como digo son básicamente, para el plan aire y PFEA son básicamente pues eso que hemos dicho, albañiles, peones albañiles, jardinería, arreglo de calles, etcétera, etcétera, y bueno, y que tengan suerte. Estos planes vienen a ayudar esta situación difícil en la que nos encontramos. Y bueno, aparte de esto, pues van saliendo pequeñas ofertas lanzadas por el ayuntamiento. Lanzo desde aquí, por ejemplo, la semana que viene vamos a relanzar, bueno, ya lo hemos publicado, 2 plazas de auxiliares administrativos que se quedaron ahí con el estado de alerta parada y le vamos a dar ahora curso y el examen será, creo que el día 4 de noviembre, si no, mi memoria no me falla. Quiero decir que a estos planes que nos vienen de la Junta también nosotros estamos aportando lo que podamos con recursos propios. Bueno, pues nos quedamos prácticamente sin tiempo para más. Creo que la entrevista ha dado mucho de sí, así que agradecemos a José María García como portavoz de Mesa de Convergencia que nos haya contestado a todas nuestras preguntas formuladas sobre la actualidad de Almonte. También teníamos el principio del pleno del mes de octubre, así como cuestiones de la gestión municipal. Esperamos también haber estado a la altura de todos ustedes que nos han acompañado durante esta edición de Tiempo de Opinión. Gracias por venir, lo esperamos siempre. Gracias, Pepe, y nada, pues que los ciudadanos, quiero enviar un último mensaje a los ciudadanos, y es que estén tranquilos, al menos porque el equipo de gobierno trabaja todos los días para mejorar el bienestar y la calidad del Rocío, Almonte y Matalascañas. A veces nos equivocamos, seguramente también alguna vez acertaremos. Muy bien, muchas gracias.